Bueno, resulta que cuando yo pude llegar a tener un acuerdo con la editorial que nos contrató, ellos me dijeron que para poder sellar el contrato teníamos que notariarlo y firmarlo. Y me asesoré un poco. Entonces resulta que por aquí cerca de mi zona habían gente que supuestamente, entre comillas, hacían esas cosas. Hasta que, nada, les tuve que decir a la editorial que no pude encontrar la manera de notariarlo. Por lo menos no cerca de aquí. Este espacio es presentado por SenpaiCon Eventos, Hits Multimedios, estrategia de marketing y producción audiovisual, Kabima Stock 5, tendencia de lo más viral en redes sociales. Publiqué mi manga en Estados Unidos siendo venezolano. ¿Quieres saber cómo lo logré? Pues agárrate fuerte. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este espacio, a la Capicueva. Hoy tenemos un invitado especial de Maracaibo, con su cómic, historieta, manga, como le quieren decir. El cómic se llama Hans. Bueno, bienvenido Anthony a la Capicueva. Bueno, es un placer estar aquí invitado en la Capicueva. Y muchas gracias por permitirme estar aquí en el canal. Un placer tenerte aquí, hermano. Bueno, cuéntanos un poquito de tu historia desde el principio. ¿Cómo comenzaste en este mundo de la historieta? Bueno, la verdad todo empezó hace muchos años, por ahí teniendo yo, qué sé yo, 14, 15 años. En ese tiempo no estaba para nada de moda lo de hacer manga, no existía ni siquiera el manga latino ni nada de eso. Y me puse a inventar con unos amigos, a dibujar cositas en papeles y eso. Hasta que un día se me ocurrió que yo quería tener mi propio personaje. Y de ahí entonces empecé yo a crear mis dibujitos. Claro, todo era copia. Que sí, copia de Dragon Ball, copia de Naruto, claro, copia de esto. Copia. Hasta que un día hice a uno que era un ninja de pelo rojo, pero no pensé que a nadie le fuese a gustar y yo le iba a gustar. Hasta que un amigo me dice, mira, no, para verlo. Y él me dice que wow, que el arte era bueno y le gustó. Claro, obviamente no era tan bueno en ese tiempo, pero para ellos sí era bueno. Y a ellos les encantó eso. Simplemente, o sea, era un grupito de mis amigos, les gustó y como yo vi que les gustó, yo simplemente seguía haciendo más para ellos. Y ellos me daban los colores, me daban las hojas, yo les seguía haciendo más capítulos y más capítulos. Hasta que me di cuenta que me gustó bastante hacer ese tipo de cosas y me puse a investigar sobre qué eran ese tipo de historias hasta que descubrí el cómic. Y después fui buscando más, descubrí el manga y después descubrí que los animes se basan en manga. Así que yo dije, yo quiero crear mi propio anime. Y empecé estudiando esas cosas. Eso te iba a preguntar, si habías hecho algún tipo de especialización antes de introducirte a todo ese mundillo. Sí, la verdad es que no. La verdad es que yo empecé literalmente desde cero, sin nada, sin ningún tipo de conocimiento. El conocimiento lo fui adquiriendo a partir de prácticas, pero sí, ahí fui agarrando esa maestría, o sea, todo empezó en simples palitos, simples hojitas, y con el traspasar de los años, viendo mis errores y perfeccionando la técnica, me di cuenta que podía ser mejor cada día, y fui mejorando poco a poco. Me imagino que te apoyaste con tutoriales en YouTube, como hace hoy en día la mayoría, ¿o no? Sí, sí me apoyé de tutoriales en YouTube, porque es que la verdad, bueno, en ese tiempo yo no usaba tanto el internet como ahora, pero uno que otro material que encontraba, yo lo encontraba porque mis amigos me recomendaban, mira, mírate, léete este cómic, léete este manga, sigue a este tipo que él dibuja bien, cópialo, haz esto, aquello, y yo seguía, me guiaba pues, hasta que encontré unos cuantos canales de tutoriales de dibujo, de cómo se construía un manga y cosas así, y fui metiéndole estilo a la cosa. Y fui aprendiendo. Excelente. Cuéntanos un poco de qué se trata tu manga, o tu cómic, o tu historieta, como le quieran decir. Bueno, Han Hansai trata sobre una ciudad donde la ley es tan escasa como cualquier otro tipo de recurso y el crimen abunda más que el arroz. Es una ciudad tipo Gotham en donde prácticamente convives con pandilleros
y la ley simplemente se soborna y puede estar o de tu lado o en tu contra. En eso conocemos a Gerson Kadoki, un ex luchador profesional de la UFC que se volvió, aparte de luchador clandestino, más adelante dejó su carrera como luchador porque ya no quería tener nada con eso. Resulta que en ese mundo los luchadores eran vistos como criminales en ese tiempo. ¿Por qué? Por constancias de cosas de violencia y cosas así. Entonces a Kadoki lo tachaban de criminal. Y si no se salía, lo podían mandar preso porque no había ley. O sea, la ley era que si tú tenías poder para hacer algo, te temían por algo. Y tú puedes ir preso por saber artes marciales o por saber alguna información. Porque en ese tipo de cosas. ¿Y tu manga se desarrolla en una ciudad ficticia o una ciudad real? Es una ciudad ficticia, Tokyo Hansai, o bueno, antes era Tokyo Hansai, ahora se llama Neon Hansai, pero esa ciudad literalmente no existe. Es una ciudad, diría yo, que combinada entre Estados Unidos, Japón y Venezuela. Ah, ok. ¿Y cómo se lee tu historieta? ¿Se lee como en Japón, que se lee al contrario de aquí en Occidente, o se lee como se lee aquí en Occidente, de izquierda a derecha? En un principio empezó a leerse como se lee en Japón, porque yo en ese momento estaba tomando mucha inspiración en los japoneses y tal, pero después me di cuenta que mi historia eran venezolanas prácticamente y no tenía por qué hacerlas de una orientación en donde que si yo llegaba a hacer tomos físicos o capítulos físicos y yo se lo daba a algún vecino, no lo iban a entender porque estaban en otra orientación. Entonces yo decidí hacerlo como debería ser aquí en Latinoamérica, de izquierda a derecha. Y así actualmente se lee hoy. Háblame un poquito de los personajes o del personaje principal de tu manga. Bueno, de protagonista tenemos a Gerson Kadoki. Como dijimos, era un luchador profesional que le gustaba mucho las peleas y ese tipo de cosas a defensa, pero no lo tomaba como deporte, sino más como algún tipo de diversión. Él tenía un padre que era un padre simplemente normal, así, trabajador como cualquier otra persona, pero tenía una vida doble, en cual la vida doble de él era una especie de gángster. Y Kadoki obviamente no lo sabía porque Kadoki era un niño. En fin, la trama prácticamente de Kadoki es ser un justiciero después de la muerte de su padre. Él se vuelve un justiciero junto a sus amigos y forman un grupo llamado Anticrimen, que traducido significa Han Hansai. Ya, eso es lo que el título de la historieta como tal, ¿no? Sí, si hubiese puesto el título en español, Anticrimen. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo llegó a esa persona? O sea, ¿cómo fue el proceso para que tu manga consiguiera la popularidad que tiene actualmente? ¿Cómo empezó ese proceso allí? Bueno, la verdad fue duro, fue bastante duro porque no es que Han Hansai haya tenido 1 o 2 años de experiencia. Han Hansai tiene literalmente como 4 o 5 años en proceso. Claro que nunca era el mismo, sino que siempre eran diferentes versiones. Y para llegar a ese tipo de popularidad, yo siempre grababa mi proceso, ¿sabes? Algún día me paraba, hacía mi rutina, dibujaba, tomaba fotos de lo que dibujaba y lo subía en redes. Y en ese tiempo, claro, nadie te va a parar bola en ese tiempo, pero ya después cuando vas creciendo, que tú tienes ya un nivel muy bueno de dibujo, ya por lo menos la gente te empieza a valorizar por tu dibujo. Y empiezan a preguntarte, mira, ¿y de qué es ese dibujo? Mira, ¿y esa historia de qué trata? Hasta que tú ya vienes y le metes tu historia por los ojos a la gente, y le dice, y yo le dije, pues, no, mira, esta historia trata sobre criminales, pandillas y cosas así. Y fui subiendo a redes y claro, eso sí, hay que buscar muchos contactos, porque no solamente basta con subir a redes tú solo, porque de nada sirve tener... ¿Y por dónde empezaste subiendo tu cómic? ¿Por qué redes empezaste subiendo tu cómic? Bueno, yo empecé primero por Manga Plus Creator. No sé si algunos conocerán la página, pero es una página donde muchos artistas latinos suben cómics indie. Entonces, correcto, por ahí, y veía que algunos que otras tenían popularidad. Y me di cuenta que la gente subía también sus cómics por Facebook, Instagram y TikTok. Entonces decidí primero empezar por Facebook. Facebook era la plataforma más confiable en ese momento.
comenzaste con Facebook y después seguiste con los demás, con Instagram y con Manga Plus. Empecé primero Manga Plus, después nos fuimos a Facebook, después de Facebook nos pasamos a TikTok, de TikTok a Instagram. Y ahorita seguimos en Instagram, solamente en Instagram. ¿Y cómo sucedió que te llegó ese día alguien que te dijo, hey, me gusta tu manga? ¿Qué pasó ahí? ¿Te lo creíste o pensaste que era algún tipo de estafa? ¿Qué sucedió ahí en ese momento? La verdad no fue algo tan de repente, sino que yo tenía en ese momento, yo tengo un contacto que es un cliente al que yo le trabajaba haciéndole comisiones. Entonces, él me dice que las comisiones que estábamos haciendo era para una editorial a la que él estaba trabajando. Él estaba trabajando en un cómic llamado Fobia en ese momento. ¿Cómo Fobia? Sí, se llama Fobia. Ok. Y él me dice, no, es que yo estoy trabajando en una editorial y entonces necesito tu ayuda para que me ayudes a colorear unos paneles y tal. Y yo poquito a poco le voy mostrando mi cómic. Yo le digo, mira, yo también tengo un manga, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Si te lo envío y tal. Y él me dice, bueno, envíamelo a ver. Y él lo lee y dice, vete, sí está bueno. Y él hasta mismo se ha ofrecido ayudarme. En realidad, él me ayudó en la portada número 3 del manga. ¿Y cuando se lo enviaste, el manga estaba en español o en inglés? ¿O le mostraste solamente dibujos? En español, porque ese cliente habla español. Entonces, por eso que tuvimos... Ok. Pero a la editorial en la que él trabaja está en Estados Unidos. Y por lo tanto cambia el idioma. Buenísimo, buenísimo. Y por allí vi una publicación en Instagram que tuvo mucha repercusión, donde decías que tuviste muchos problemas a la hora de legalizar tu obra. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, resulta que cuando yo pude llegar a tener un acuerdo con la editorial que nos contrató, ellos me dijeron que para poder sellar el contrato teníamos que notariarlo y firmarlo. Entonces, yo dije, nada, seguramente eso es con un abogado o con alguien que sepa. Y empecé a preguntar a familiares, a ver quién sabía sobre esas cosas. Yo no sabía nada de eso, la verdad. Ni siquiera sabía qué era eso. Hasta que, empecé a investigar y me asesoré un poco. Entonces resulta que por aquí, cerca de mi zona, habían gente que supuestamente, entre comillas, hacían esas cosas. Y yo voy hacia esa gente y ellos me dicen, no, pero tú no eres de este barrio, tienes que buscar a tu juez de paz del otro barrio, que no sé qué más, o sea, aquí no, o sea, simplemente por una cuadra de diferencia no quisieron hacerlo. Entonces, él me mandó para que otro tipo de asesor, y ese otro asesor me mandó para que otro tipo de asesor, y así sucesivamente, hasta que llegué a la alcaldía, y en la alcaldía me dijeron, mi hijo, eso no te lo podemos hacer aquí porque eso está en inglés, eso tiene que estar en español. Y le dije, pero no es necesario que esté en español porque el contrato es en inglés. Y ellos me decían que no, que igual tenía que estar en español, si no, no me iban a hacer nada, que tenía que ir para no sé qué vaina, para el centro de Maracaibo, entonces eran muchas vueltas. Y ya yo estaba mucha burocracia. Sí, caminé demasiado y yo dije, para nada, porque es que capaz de que lleguemos allá y nos vayan a quitar un poco de plata para después decirnos lo mismo. Hasta que, nada, les tuve que decir a la editorial que no pude encontrar la manera de notariarlo, por lo menos no cerca de aquí. Hasta que ellos me solucionan y me dicen, mira, no importa, nosotros tenemos una solución. Y me envían un link donde puedo hacer una notaría virtual. Y yo, vértale, qué bien. Pero yo miro el costo y digo, no, eso es mucho. En ese tiempo eran 70 y pico de dólares. Y dije, no, eso es mucho, porque es que yo no tengo para eso prácticamente. Claro. No tenía ni para el... Entonces imagínate. Hasta que ellos me dicen, no importa, eso, el costo lo cubrimos nosotros. Y ellos me pasan el dinero y yo entro a la página y hago una cita. Entonces tuve que esperar como 2 días para la cita. Y cuando llega la cita, estoy esperando la hora y nadie se conecta. Era una videollamada tipo así como la que estamos haciendo nosotros, pero nadie se conectó. Entonces esperé, envié correo y nada. Y después de que había pagado ya, yo dije, coño, me estafaron. Dije, ellos nos estafaron porque es que nadie sale, nadie responde, nadie quiere contestar los correos. Hasta que dimos y dimos, eso agarramos, peleamos, insultamos hasta que llegó alguien. O sea, literalmente amenazamos
de que si no nos devolvían el dinero, prácticamente íbamos a reportar la página, porque nos estaban haciendo un robo. Y ahí fue donde, en realidad, después de que dijimos eso, se conectó alguien. Y llega una... ¿Y eso fue que eso fue a los días o al mismo momento que te conectaste, que hiciste el reclamo, o eso fue días después? No, eso fue ya días después, porque es que no querían hablar el mismo día. Entonces teníamos que hacer cita para que nos hablaran. Porque el sistema nada más te permitía hacer una cita por día. Ok, ¿y qué te dijo esa gente al respecto? ¿Por qué no se conectaban? ¿Qué sucedió allí? Simplemente dijeron que había un error en la fecha, pero o sea, no dieron mucha explicación, simplemente dijeron que había un error en la fecha y que ellos lo iban a resolver. Ah, ok. Hasta que por fin una abogada se conectó. Claro, yo estaba preparándome para hablar en inglés, porque es que yo no sé nada de inglés, la verdad, yo uso puro traductor para todo. Pero gracias a Dios, esa página tenía su propio traductor, pues. Y tú hablabas y te escuchabas tú en inglés y la otra persona se escuchaba en español. Ah, ok. Allí automáticamente. Sí, automáticamente. Buenísimo. ¿Y antes de eso te asesoraste con algún abogado o no? Para realizar esa... No. Es que asesorarse aquí con un abogado te cuesta, porque es que cada abogado aquí, si tú le preguntas algo, te sacan mínimo $20 por una pregunta. Porque ese es su trabajo, pues, más que nada. Entonces yo no quería contactar con ninguno porque claramente no tenían más de la plata. Claro, Y no por quería supuesto. estar de abusivo diciendo a la editorial que ahora me faltaba dinero, que ahora qué tal. No, o sea, me daba pena pedirle mucho dinero a la editorial. Claro, para que no pensaran que posiblemente los estás estafando o algo así. Exacto. Y quería era ganarme la confianza de ellos, así que no quería estar involucrándome tanto en sacarle dinero. Bueno, con respecto a ese tema de la legalidad aquí en Venezuela, con respecto a la autoría, a lo que se refiere a todo ese logro de música, de arte, también de historietas, hay mucho desconocimiento al respecto. Por ejemplo, te cuento mi caso. Yo también estaba como tú, yo quería colocar mis obras a mi nombre legalmente, pues, y no conseguía a nadie, absolutamente nada, o sea, información de nada, y no conseguía a nadie que me asesorara al respecto. Entonces, ¿qué sucedió? Que investigando, di con, hay una institución aquí en Venezuela que se llama SAPI. No sé si has escuchado hablar de ella. El servicio, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Ellos son, Okay. Sí, ellos son parte creo que del Ministerio de Cultura. Entonces, ellos a tus obras, o sea, las colocan a tu nombre, pues legalmente. ¿Qué es lo malo de SAPI? Que tienes que ir modo presencial, o sea, tienes que hacer la cosa modo presencial en Caracas, porque en otras partes de Venezuela no hay más sede. Más sedes, exacto, no hay más sedes. Entonces tienes que ir directamente a Caracas a registrar tu obra allá. O si no, y si no puedes, tienes que hacer un poder, dárselo a una persona de confianza para que haga todas las cosas allá. Sin embargo, otra cosa que te iba a decir es que hay unas personas en Caracas que se llaman PANA. Ellos son una asociación de amigos del noveno arte, y ellos también se dedican a culturizar a todas las personas que quieren entrar al mundillo de la historieta, y te asesoran en esos casos, pues. Ellos hacen cursos, talleres. Entonces, bueno, aquí haciendo un pequeño inciso sobre esto para que las personas que nos están viendo, si tienen algún problema, quieren registrar su obra, ya saben, para que no les pase lo mismo que le pasó a Anthony,
ni lo que me pasó a mí, que bueno, que fue un proceso largo. Yo tengo 2 obras ya registradas en el SAPI, pero fue un proceso también largo. Sí, es un proceso complicado. Es que la verdad, esas cosas así son muy complicadas al no tener mucha popularidad aquí en Venezuela. Correcto. Y además que la historieta aquí en Venezuela todavía no tiene como un nicho fuerte. O sea, hay mucha gente haciendo historietas, pero como que no hay una industria sólida como tal, pues. Sí, no hay una industria sólida. Lo que pasa es que tampoco hay mucho apoyo en cuanto a esas cosas. Fíjate que el máximo apoyo que hay aquí son los mangas japoneses que ya traen de importados hacia acá, que los venden súper caros de paso. No, y hay gente que los compra, porque yo los he visto. Sí, hay gente que los compra. Pero, o sea, el caso no es que los compren, sino que no salen de la misma zona, pero, o sea, siempre están en el mismo cuadro, que es los cómics japoneses, los mangas japoneses. Entonces no conocen que es un cómic de Marvel, no conocen un cómic de DC, no conocen un cómic latino, no conocen nada de eso que no sea algo japonés. Sí, lo que pasa es que lo que es la historieta japonesa se ha popularizado mucho últimamente. O sea, la gente con la animación, con el anime, se ha popularizado demasiado. Entonces, eso, bueno, hace o sea, que haya mucha demanda con respecto a ese rubro. Bueno, ¿qué más nos puedes contar de tu historieta, Anthony? Bueno, ¿Cuántos tomos tienes? ¿O cuántos números tienes? ¿Cuántas ediciones tienes hasta el momento? bueno, estamos empezando, es que es un nuevo reboot que estamos haciendo de Han Hansai. Entonces vamos empezando, apenas tenemos 4 capítulos, pero en este momento estoy haciendo un redraw, o sea, lo estoy dibujando nuevamente con el nuevo estilo que tengo. Y lo voy republicando otra vez, poco a poco. Y ahorita solamente tenemos un capítulo. Estoy esperando en confirmación para que pueda avanzar con el capítulo 2. ¿Tienes pensado hacer algo a futuro con respecto a tu obra? ¿Te gustaría, por ejemplo, que tuviera una adaptación a otros medios, a la animación, si algún día se llega a dar? Sí, la verdad es que me encantaría que tuviese una adaptación. Aunque no pienso hacer Han Hansai un tipo de obra que sea super, extremadamente largo, sino que quiero que sea algo corto pero disfrutable. Algo que la gente pueda decir, me voy a sentar a ver la televisión, que esté pasando mi serie favorita, pero que no me vaya a estar instalando todos los días porque es muy larga. Sino que algo que sea ahí de entretenimiento, que sirva como reflexión o como cualquier tipo de historia y que tenga buena calidad. ¿Ya le tienes pensado un fin a tu historia o estás trabajando en eso? Sí, siempre le tengo un fin alternativo, siempre. O sea, varios fines es mejor que no tener ninguno, porque así podemos culminar la historia en cuanto por si nos cancelan o hay algún tipo de inconveniente, ya tenemos un fin. Y en todo caso, que yo sé que no va a ser así, pero en todo caso que exista esa posibilidad de la cancelación, ¿seguirías publicando tu obra en otro medio? Dependiendo de la popularidad, porque es que si llegamos a ese medio donde la cancelan, pero está muy popular ahora, definitivamente hay que seguirla, porque no somos nosotros los autores los que deciden si siguen o no es el público. Y más que nada cuando es una obra que no ha tenido suficiente fama. Correcto. Bueno, para las personas que nos están viendo, Anthony es maracucho, es maravino, del Zulia, como yo. Él tiene un manga o una historieta ya publicada en los Estados Unidos. Sería de los primeros artistas en tener una historieta en ese país. Y bueno, y estamos muy contentos de que este tipo de logros se estén dando con nuestros artistas. Anthony, ¿qué recomendación le das a las personas para que no pasen por lo mismo que tú, de todo este proceso? Las personas que quieren entrar al mundillo de hacer manga, de hacer historietas, ¿qué recomendación le das? Que le echen bola. Primero que nada, lo recomendable es que si tú tienes ganas de hacer una historia, hazla. No esperes que dibujes bien, no esperes que tengas una buena historia,
No esperes que nadie te diga nada, hazla. Y si tú la haces de corazón, te sale bien. Y si a nadie le gusta, igual, haz otra. Y si a nadie le gusta, haz otra, y así, porque no va a haber ninguna obra que a alguien le guste sin que tú le pongas el esfuerzo que en verdad tengas que ponerle. Si tú tienes alguna idea, así sea mínima, y tienes miedo a no hacerla porque dibujas mal, créeme que no vas a avanzar. Si tienes miedo, no vas a avanzar. Pero cuando te quites el miedo y vas a decir, mira, me vale verga lo que diga tu primo sobre mi manga y mi dibujo, lo voy a hacer y lo voy a publicar. Es todo. Buenísimo. ¿Cómo manejas las críticas? ¿Te han hecho críticas constructivas, destructivas en algún momento sobre tus obras? Muchas veces criticado, o sea, desde el principio siempre te van a criticar. El problema es que siempre estuvo ese problema de el perfeccionismo, pues. Todos querían algo extremadamente bien hecho para lo que era la época de los principios del manga latino. O sea, la gente era muy exigente en que, no, tú tienes que tener la anatomía que usa Yusuke Murata en sus mangas. No, tú tienes que tener el mejor dibujo que Berserk para que pueda salir. Si no, no sales, ¿qué No, tal? no. De hecho, el mangaka que hace Attack on Titan, si ves los primeros números, o sea, eso no es una cosa del otro mundo. Claro. Y eso no tiene nada que ver. Varias veces me han comparado con ese mangaka, la verdad. Siempre me han dicho que tus principios han sido como los de Shingeki no Kyojin. Siempre empezabas con 4 o 5 capítulos todos raros y de repente te pusiste a mejorar. También el tipo el autor de One Punch Man, que empezó haciendo su cómic en una web y los dibujos tampoco eran nada del otro mundo, pero la historia era muy buena. Llegó alguien que lo vio, le gustó y ahora es el dibujante y bueno, la obra se popularizó y ahí están teniendo éxito en el medio animado. Claro, es que es así, o sea, simplemente publica. La gente a veces es muy miedosa en cuanto a eso. Siempre porque dicen que su historia no es original. Mira, todo empezó siendo una copia, todo, la verdad. No hay nada que no sea una copia de algo, o por lo menos una inspiración, como lo veo yo. Siempre está Naruto copiado que si de Dragon Ball que de Senseiya de alguna otra cosa que tenga que ver con caballeros, pero todo es una inspiración, ¿sabes? O sea, no hay nada que esté hecho a propósito, sino que simplemente eso te da libertad de tener la creatividad para empezar, por lo menos. Si tú eres alguien que no tiene mentalidad suficiente como para crear una historia original, cópiate de una, pero cambia algunas cosas. Y después te vas a dar cuenta que si tu historia está muy copiada, la gente te lo va a decir. Mira, esa historia se parece mucho a Naruto y tú ves si te gusta o no. Si te gusta, tú sigues, si no, lo cambias. ¿Y qué software utiliza o qué programa utilizas a la hora de dibujar? ¿O lo haces todo en papel y después lo pasas a digital? ¿Cómo es el proceso? La verdad es que ya no trabajo en tradicional como antes. Ahora trabajo puro en digital y uso Clip Studio para eso. Sí, y entre otros programas, porque aparte de Clip Studio también me gusta usar referencias en 3D, tipo Blender, Sketchfab y cosas así. Eso te iba a preguntar, que si usabas referencia o empezabas desde cero tú mismo. No, una recomendación que yo le doy a los artistas es que siempre usen referencias, porque nuestra mente siempre tiene ese tipo de tomar una fotografía a algo que tú ves. Entonces, hay veces que tú te pones a dibujar y a la primera, como no estás viendo referencia, no te sale. Y a la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta te sale. ¿Por qué? Porque no estás viendo algo donde tú te puedas basar. Por lo menos si tú estás dibujando una mano, pero no te ves tu propia mano, no te va a salir una mano. Te va a salir algo ahí todo chueco. Porque no estás memorizándote las partes de tu mano, no te estás memorizando los nudillos, las extremidades. En cambio, si tú pones una foto de tu mano o te ves tu mano, y es mucho más fácil de recordar la anatomía de la mano. Y es ahí cuando ya tengas bastante práctica, que no necesites ver tus manos porque ya te la viste demasiado, empiezas a dibujar y simplemente te salen las manos. Y si te equivocas, vuelves a ver otra referencia, no hay problema, porque ver referencias no quiere decir que te estás copiando, simplemente te estás guiando de algo que una persona ya hizo. Sí, hay mucha gente que le tiene miedo a las referencias porque hay artistas reconocidos que dicen que bueno, que la referencia es copiar y tal, pero es que los grandes mangakas usaban fotos de referencia, entonces eso, Claro, es así. eso es así.
por ejemplo, Boichi, en ese tiempo creo que no había mucho internet, entonces lo que hacía era compraba katanas y cosas así, y contrataba personal, y fácilmente ellos hacían las poses y él les tomaba la foto. ¿Y qué usaba? La referencia de la foto, pues dibujaba sobre la foto, y de ahí Ujú. sacaba sus proporciones y sus cosas. Y eso no tiene nada de malo, porque al final y al cabo es algo que tú mandaste a hacer. No, y cuando tú dibujas, por ejemplo, mucho una pose, tu cerebro eh, lo, o sea, aprende la forma y ya Memoriza. después lo memoriza, exacto. Y ya después ah, eh, no te va a hacer falta concretamente la referencia como tal. Claro, por eso es bueno. O sea, los artistas que están empezando, que creen que sus dibujos son malos, bueno, agarran y usan demasiada referencia. Pero eso sí, no vayan a cometer el error de querer agarrar y meterse en Pinterest y buscar referencias de mano y cosas así, no. Mira, un consejo que les voy a dar es que si tú quieres hacer un manga o quieres hacer un cómic, lo primero que tienes que hacer es ser consumidor. Lee un cómic, léete un manga 10.000 veces, analízalo, dibújalo, calquéalo, no me importa lo que vas a hacer, pero hazlo. Porque es que es simple el hecho de que tú no dibujas bien porque quieres dibujar manga, pero no lees manga. Es como que el que quiere trabajar de carpintero no quiere tocar la madera. Correcto. Entonces, es mucho los sentidos. La verdad es que yo últimamente he estado teniendo el estilo más del cómic porque he estado leyendo cómic tipo Injustice, Mortal Kombat y cosas así. Y se me va grabando en la mente cuáles son ya los tipos de sombreado, los tipos de líneas que usan y esas cosas. Buenísimo. ¿Has estado en algún evento? ¿Te han invitado alguna vez a algún evento o nunca has estado en algún evento de la ciudad, de la región o fuera Tristemente, no. del Zulia? Todavía no he participado en ningún evento ni nada porque apenas, digamos que apenas voy comenzando mi carrera profesional desde ahora, aunque haya empezado desde hace mucho tiempo. Pero no he tenido el chance de agarrar y decir, no, voy a ir a una convención, voy a presentarme. Solamente he tenido eventos así virtuales, ¿sabes? Como el del Tío de los Cómics, el Squid Game Art, la batalla de los mangakas, ese tipo de eventos sí he estado, pero no físicamente. Buenísimo. Bueno, ya que hablamos de los eventos y no has tenido la oportunidad de estar en uno, aquí nosotros tenemos un evento que se llama SenpaiCon, que es esto que ves aquí atrás. Ok. Se llama SenpaiCon. Hicimos nuestra primera edición el pasado 6 de abril. Tuvimos varios artistas allí invitados de Cabimas. Entonces, bueno, la invitación queda abierta para que estés allí con nosotros si deseas participar y muestras tus obras. Claro, por supuesto. Me encantaría participar, la verdad. Si encuentro el momento perfecto, estaré allá. Te iba a preguntar, ¿qué tal te fue allí con el tío de los cómics? Que vi que tenías una publicación, pero no la he visto hasta el momento, o sea, no vi el video como tal. ¿Cómo fue el proceso allí? ¿Cómo te contactaron y toda la cosa? ¿Cómo Ya te fue cuento cómo. El tío de los cómics es prácticamente un organizador de eventos, pues. Hace eventos porque él tiene su equipo y además él prácticamente está con lo de la red del manga latino. Porque hay una red, sí, hay una red que son donde están la mayoría de dibujantes reconocidos del manga latino, por ejemplo, lo que es Nauhal, el Psycomic, el Fonfonoso, son personas que no los ves casi, pero si te metes en el mundo del manga latino los vas a ver siempre. Entonces, él un día me contacta y me dice, hola Anthony, ¿cómo estás? He visto tu contenido y me parece muy genial que tus mangas tienen bastante presencia y tienen un impacto en redes y tal. Y me dice primero que si quería participar en un torneo de mangaka, en donde se iba a hacer un torneo y me iban a poner un oponente al cual yo debía derrotar con mi dibujo. Y yo digo, oh, ok, perfecto, me parece bien. Voy a participar porque me parece una oportunidad para ganar seguidores. Porque esos tipos de eventos, aunque no lo creas, te ayudan bastante a crecer en redes. Porque más gente te va conociendo, ya que tú haces collabs, conoces gente, haces grupos, fastidias, estás ahí, pues.
Entonces, ese fue mi primer evento. El evento lo perdí, sí, lo perdí, pero casi quedamos empate. Mi oponente era bastante fuerte, por decir así. ¿Quién era tu Entonces, oponente? mi oponente también es uno de aquí de Venezuela, se llama Sound. Sound, y también tiene ¿cómo se llama? Un manga. No me acuerdo cómo se llama su manga, pero es bastante bueno, tiene buena calidad de dibujo. Bueno, me derrotó. Tiene bastante buena calidad. Entonces, después de ser derrotado, yo dije, nada, para la próxima vez puede que lo derrote. Porque estaba así de derrotarlo. Solamente que por no seguir una regla del concurso, quedé descalificado. Yo pensé que el Y, tío de los cómics, o sea, allí hacían entrevistas más que todo, pero no sabía que hacían batallas de dibujo como tal. sí, o sea, hacen varios tipos de eventos, pues, o sea, hacen entrevistas, eventos, publican manga. El tío de los cómics tiene una parte donde ellos mismos agarran algunos mangas y los doblan, pues, o sea, hacen doblajes, animaciones y cosas así. Vas a participar allí en los Juegos del Calamar del tío de los cómics. Sí, voy a participar con 2 personajes de Han Hansai. Bueno, Anthony, ya para finalizar, ¿alguna reflexión final, algo que quieras decir a nuestra audiencia? Bueno, nada, a nuestra audiencia, a nuestros artistas, todos ellos, gracias por estar aquí con el apoyo. Y no se rindan, la verdad. La cosa es no rendirse. Yo estuve a punto de rendirme, pero gracias a Dios no me pude rendir. Y ahí estamos, publicando en Estados Unidos. Así que Excelente. no se rindan. Así que sus obras sean las que ustedes creen que es la más mala del mundo. Háganse en cuenta que es la mejor del mundo hasta que la vuelvan la mejor del mundo. ¿Cuáles son tus redes para que la gente te siga? Síganme en Instagram como @AnthonySama05. TikTok no tienes. Y en mi, ¿cómo se llama? En mi Instagram van a encontrar un link que los llevará a todas mis redes sociales como TikTok, Facebook y el mismo Instagram. DeviantArt, Discord. Bueno, Anthony, hermano, la verdad que fue un placer tenerte aquí en este espacio, en la Capicueva. Para nosotros es un orgullo que personas como tú hagan cosas grandes como tener una obra publicada afuera. La verdad que eso nos llena mucho de orgullo y estamos agradecidos de que estés aquí en este espacio con nosotros. Claro, claro, es un placer, la verdad es un placer compartir esta información con ustedes, con las personas que creen que no pueden. En realidad les digo que sí se puede, porque yo pensaba antes que literalmente yo era el único mangaka aquí en Venezuela, o habíamos como 3 nomás, pero me he dado cuenta que hay muchos, hay demasiado, la verdad. Ya Sí, hay mucho talento. Hay mucho talento en Venezuela. Y sobre todo mucha gente también haciendo manga también. Sí, hay muchos, hay demasiado. Únanse a la alianza del manga latino, como le quieran decir, y busquen al tío de los cómics, síganlo, que él siempre tiene buenos eventos donde pueden encontrar a personas que estén dispuestas a apoyarlo. Bueno, ya saben, sigan a Anthony en sus redes, ya dio sus redes allí, síganos también a nosotros a través de la capicueva.be en Instagram y también en TikTok y también en @KaimasTop5. Suscríbanse, den a la campanita para que estén pendientes de las notificaciones, eso es gratis, ya saben. Bueno, Anthony, un placer tenerte aquí, hermano. Esperamos tenerte en otra oportunidad, no solamente hablando de tu cómic, sino bueno, quizás hablando compartiendo alguna tertulia, algo. La invitación queda abierta y la invitación también queda abierta para que participes con nosotros en la SenpaiCon aquí en Cabima. Ok, cuenten con eso, que ahí puede estar, y cuenten con el apoyo que necesiten conmigo. Muchas gracias, hermano. Un placer tenerte. A ustedes, ya saben, síganos. Chaito. Este espacio fue presentado por SenpaiCon Eventos, Hits Multimedios, estrategia de marketing y producción audiovisual. Cabima Stock 5, tendencia de lo más viral en redes sociales.
Síguenos y verás.